El mundo sigue, pero no sabemos cómo. Hoy vamos a hablar con Gabriel Kessler, sociólogo e investigador del CONICET, sobre las desigualdades que está mostrando esta pandemia y este aislamiento y cuarentena. Este virus que nos ataca a todas, a todos, a todes, y que nos iguala, ¿no?, frente a esa amenaza, pero por otro lado también pone de manifiesto muchas desigualdades y muchas inequidades. ¿Cómo es el mapa de Argentina en términos de desigualdades? La pandemia, obviamente, no es que nos muestra desigualdades que no conocíamos, pero sí interactúan de manera particular en este contexto. Y la verdad que eso afecta, yo te diría, una cantidad enorme de dimensiones. Podemos empezar a listar algunas que están en el espacio público, desde quién puede hacer la cuarentena utilizando los medios que tiene acumulados o cobrando un sueldo, y quién, porque desde los sectores más bajos, que viven más del día al día, o que son informales, o que tienen un trabajo que no está registrado, entonces posiblemente no reciben el sueldo, viven como cuentapropistas, o que trabajan por hora, etc. Entonces hay toda una parte mayoritaria de la población para los cuales el ingreso es muy complicado, y si bien se están generando medidas, es obviamente difícil, requiere también de una vertiginosidad, de una velocidad enorme, es caro, en un momento donde la Argentina también tiene muchos problemas, obviamente, enormes problemas. Entonces hay enormes dificultades en todos los sectores. Y después de ahí vas ascendiendo pequeños comerciantes que tienen empleados o empleadas a cargo, pequeños empresarios, es decir, también quienes emplean personas que están en una situación complicada, no todos son los megamillonarios empresarios con millones de dólares, sino que hay un mundo de clase media que depende de su trabajo, y que además de su trabajo dependen los sueldos y los ingresos de otras personas que están en crisis. O sea, vamos a ver una crisis enorme. Yo creo que va a ser quizás la crisis más grande posiblemente del siglo XX y XXI, porque vivimos el 2001, pero eso fue un proceso que empezó en el 96-97. Acá posiblemente en 2 o 3 meses tengamos una caída del PBI que es comparable a un 8, 9, 10%, o sea, hay distintos pronósticos, pero que es más o menos lo que la Argentina cayó entre el 96 y el 97, pero imagínate el trauma de caer eso en 1 o 2 meses. Y esto como primer tema. Después, las posibilidades también de un tema que es central acá, que es el espacio. O sea, es muy difícil pensar el espacio, porque es una categoría que uno lo tiene casi incorporada en la corporalidad. Y sin embargo, la cuestión espacial acá es central, la posibilidad de tener espacio para poder hacer una cuarentena, la posibilidad de tener espacio para una familia que está, o personas que viven juntas, que tengan un espacio mínimo para estar. Entonces hay toda una cuestión muy compleja. La planteé al principio, yo coordiné el relevamiento de la Unidad de Crisis de Ciencias Sociales del MinSit, CONICET y agencia, los 3 primeros de acatamiento, ya aparecía en todos lados, en todas las provincias, la cuestión del espacio y la idea de que el aislamiento era comunitario más que individual. Lo que pasa es que es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque ¿qué quiere decir comunitario? ¿Cómo se manifiesta eso en modo que se transforme en una forma de contagio general? Entonces, se plantean un montón de problemas y podríamos enumerar un montón. ¿Cómo va a ser los servicios de salud en el caso que haya que acceder a los servicios de salud? ¿Cómo se está tratando de evitar, por supuesto, que, como dicen los expertos, que el sistema explote? ¿Qué va a pasar? Y ojalá que no pase, pero se espera picos para mayo, junio, con los distintos sectores, en el caso de que haya contagios. ¿Qué va a pasar con las otras enfermedades? ¿Qué va a pasar con los ancianos? ¿Qué va a pasar con los chicos? ¿No? Realmente es una situación única, y hay una configuración espacial también importante. Uno a veces tiene la imagen de la periferia de Gran Buenos Aires, que es un lugar obviamente complejo, pero tenés varias periferias, tenés también situaciones en ciudades pequeñas, ciudades intermedias, que tienen otras dinámicas que dependen mucho de la circulación de una ciudad a otra. Entonces,
tenés una cantidad de dimensiones, no diríamos infinitas, pero sí son miles de dimensiones, desde los comedores escolares que de un día para el otro se quedaron sin posibilidad de recibir de manera común el alimento, y además son momentos donde no hay posibilidad de ensayo y error. El error te puede costar muy caro en términos de vida. Entonces, es una situación donde las desigualdades se hacen muy visibles, pero también dimensiones de las desigualdades que no es que las desconocíamos, pero que aparecen en un lugar central, como por ejemplo decíamos del espacio. Esta crisis tiene algo muy impresionante, que es toda la apuesta está, de la pandemia está la tecnología del siglo XXI, el medicamento y la vacuna salvadora. Pero por ahora las técnicas que tenemos son del siglo XIX y de antes, son las técnicas clásicas, aislamiento, distanciamiento y cuarentena. Entonces, ahí las ciencias sociales tienen mucho para decir, para pensar, cómo la gente camina, cómo circula, cómo son las relaciones, las distancias interpersonales, lo que se llama la proxémica. Entonces, hay ahí como una necesidad de pensar algunas aristas, una innumerable cantidad de pliegues que son centrales, sobre todo en el momento donde se vaya pasando de una cuarentena a situaciones un poco más abiertas. Pero hay un mundo que, no sé si diría que cambió, pero, pero posiblemente, yo no me aventuraría a decir enseguida que cambió, pero estamos atravesados por algo que posiblemente no nos deje igual una vez que esto pase. ¿Y cómo conviven estas tecnologías del siglo XVII, de las que vos hablas de aislamiento, cuarentena, con otras tecnologías del siglo XXI, que son las redes sociales e Internet, que como que modifican también ese aislamiento físico, acercando, pero de manera virtual, como esa complejidad? Uno de los temas que presentamos en el informe, que también tuvo un informe de comunicación que lideraba Martín Becerra, era lo que se veía del día 2, porque el relevamiento se hizo a los 3 primeros días del confinamiento, es WhatsApp. WhatsApp era central en todo, era el lugar, era la forma como se transmitía información, verdadera y falsa, era la forma en que las personas empezaban a pedir comida, a armar redes en los barrios, a conectarse con sus líderes, con las organizaciones sociales. Me acuerdo que una de las cuestiones que decimos es cuidar WhatsApp, que no se caiga, y también en muchos casos gente de sectores populares lo tiene prepago, tiene la tarjeta prepaga, que no se queden sin crédito para usar WhatsApp. WhatsApp fue central, más que Facebook, más que otras cuestiones, y ahí yo pensaba, con todas lo que se decía hace unos años de que las redes separaban, yo imagino, esto hace 15 años con menos redes hubiera sido mucho más terrible. La gente que ahora tenemos la posibilidad de hacer esto, de hablar, de tener lo que tenemos a nuestros padres aislados por la edad, de los padres los tenemos ahí, por lo menos que te ven en videollamada, y ahí WhatsApp es una tecnología, o mejor dicho, una plataforma relativamente fácil, o sea, es bastante accesible, diría todos, pero es de la más accesible. Entonces, ahí hay algo que es interesante y cansador también. Pasamos demasiado tiempo en Zoom y en reuniones, pero bueno, eso es casi un privilegio de clase porque podemos hacerlo, porque trabajamos en estas cosas, pero no me quejo, pero quiero decir, WhatsApp es lo central acá. Me parece que comparado, estuve mirando algunos estudios comparados a otros países, hay bastante, siempre comparativo, bastante cuidado de no transmitir mucha información falsa. O sea, hay bastante comparados con otros países, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos mismo, donde sobre todo la grieta política está muy fuerte y atraviesa el tema. Entonces, hay información de un lado al otro, que si tal droga sí, tal droga no. Entonces, me parece que acá, por lo que ha visto en informe de medios, los medios más mainstream, La Nación, etcétera, siguen bastante en la información oficial en términos de cuestiones sanitarias, y eso creo que ordena bastante. En los primeros días hubo un poco quizás de confusión, pero me da la impresión que siempre, comparativamente, y en relación a lo difícil que es esto, hay bastante coordinación en términos informativos.
bastante, digo. Empieza a salir, empieza a haber, me parece, un poco de información un tanto contradictoria y con el tema de los barbijos. Y bueno, y ahí se toma una medida y se difunde de manera bastante, digamos, coherente. Repito, comparativamente, no aparece una grieta en términos de información, no parece polarizada en términos de información, lo cual no es obvio en todos los países. Y en los sectores donde se ven las mayores desigualdades y en los lugares más vulnerables y vulnerados, ¿cuáles son las principales organizaciones que están sosteniendo? Allí donde había algún tipo de organización del orden que sea, política, del signo que sea, religiosa, del signo que sea, indígena, había muchas comunidades indígenas, o algún tipo de liderazgo de movimientos sociales, en general el líder, la lideresa, desde un principio tomó muy a cargo y muy a pecho, digo, la situación y de algún modo nosotros veíamos una diferencia bastante grande a lo largo y ancho del país, en las diferentes provincias, en comunidades, barrios, donde había una organización social y donde no. Era más preocupante ahí donde no había líderes reconocidos, aceptados, o la organización social era muy escasa, y ahí la situación, por lo menos en los primeros días, quizás ya hubo más organización, la angustia era mayor, la ansiedad era mayor porque no se sabía qué hacer, no sabía cómo se iba a canalizar las demandas locales hacia otros lugares. Entonces ahí la organización social funcionó. De hecho creo, por lo que uno puede ver, está funcionando relativamente bien a pesar del enorme esfuerzo que implica, sobre todo para los que están en peor situación. A nivel ya más regional, si se quiere, y global, ¿qué se enfrentó, se encaró de manera diferente en países ricos? Tal vez creemos que pueden sortear mejor la crisis porque tienen recursos, que en países con menos recursos. Digo, ¿cuáles son las variables que interceden principalmente en cómo los países y los estados pudieron ir, ¿no?, atravesando este camino con, por ahora, mejores resultados? Mira, me parece que ahí hubo, lo que se ve hasta ahora, no soy médico, pero lo que se ve hasta ahora es que allí donde se aplicó la cuarentena de forma más eh, digamos, más temprana y de manera más dura, ahí hubo mejor funcionamiento. Los países que aplicaron cuarentenas o no cuarentenas o situaciones intermedias, como Suecia o como Inglaterra, los Países Bajos, Bélgica, después empezó a ir sumamente mal. Hay una tensión que se puso de manifiesto en muchos países entre economía, entre no parar la economía, y por ejemplo hay un artículo muy interesante sobre lo que pasó en Bérgamo, la ciudad italiana que estuvo prácticamente diezmada por el coronavirus, muy interesante, donde Bérgamo es un centro industrial muy importante y la Unión Industrial Local ejerció toda la presión que pudo a nivel del Estado Nacional Italiano para que no paren, que aún en plena pandemia, cuando las muertes habían aumentado un 400% respecto al mismo mes del año anterior, no la declararon zona roja, sino zona naranja. Entonces, ese tiempo perdido, que fue un poco la estrategia inglesa, que se contagien los que son menos vulnerables y que igualemos a los más ancianos, no funcionó. Suecia, que tiene también una estrategia que basada en la responsabilidad individual, etcétera, la sociedad tampoco funcionó. Bélgica, Inglaterra, Bélgica y los Países Bajos, Bélgica está en una situación también sumamente grave. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de tener un tiempo después como para ver qué había funcionado y qué no, tomar la cuarentena de manera muy inicial, pero sin duda es la decisión correcta. Estamos en el durante, o sea, el durante todavía no apareció, el pico de muerte está pensado para los meses que vienen, quizás lo sorteamos, no sé, pero quiero decir, estamos preparándonos para una situación de la mejor manera posible para una situación que va a ser muy grave, y América Latina, digamos, hay diferencias,
Quizás el peor ejemplo es Brasil, que es la situación caótica en relación con las medidas contradictorias entre el Estado Nacional y los gobernadores, pero que puede tener un efecto terrible en la situación. Y los otros países están tomando medidas de cuarentena de distinta forma. Colombia, Chile, una cuarentena un poco más moderada, más relajada, Uruguay también. O sea, hay situaciones distintas y algunas muy graves, como por ejemplo también en Ecuador. Hay una cantidad donde Guayaquil es un epicentro americano de las muertes, o ni hablar Estados Unidos, donde Nueva York tiene una cantidad de muertos muy impresionante. ¿Detectas nuevas desigualdades? Van a ver, son desigualdades, se manifiestan otras dimensiones de las desigualdades, los que pueden vivir un poco en sus ahorros y los que no, los que tienen espacio y los que no, los que tienen más acceso a salud y los que no. Son desigualdades que no son nuevas, pero que se ponen en manifiesto, y otras, como te decía, como el espacio, se transforma en una dimensión que no es nueva, obviamente, pero que cobra ahora una centralidad. Y la posibilidad de ingresos, de trabajo registrado o no, en función de poder recibir alguna ayuda estatal, obviamente también eso es central. Y por último, ¿crees que esta situación nos va a dejar aprendizajes? Yo no soy muy, pero es una posición personal, no soy pesimista, no corro a pensar que cada crisis te deja un aprendizaje. Creo que si uno mira un poco la historia, para que se aprenda, tiene que haber un trabajo posterior, para que la dictadura militar y el terrorismo de Estado nos haya dejado el trabajo que se hizo en Argentina sobre la memoria, implicó un trabajo posterior, no fue un resultado automático como no lo es en distintos países. Cuando uno ve la Segunda Guerra Mundial, después, en términos inmediatos, la idea fue dar vuelta a la página, reconstruir, trabajar para reconstruir. Recién empezó a haber una memoria del Holocausto 15 años después, más o menos. La primera acción era olvidarla. Y el bienestar, lo que se llamó los 30 gloriosos, el estado de bienestar, empezó a dar sus frutos, a vivirse como una mejor época 2 décadas después, parece de algún modo. Yo diría, yo no estoy de acuerdo con esta literatura que muy prematuramente empezó a salir a decir que se estaba mirando el horror que era el capitalismo, que ya lo sabemos. Quizás hay algunos cuestionamientos sobre los sistemas de salud, sobre el cuidado de los ancianos, quizás en ese orden, o sea, quizás un cuestionamiento a fondo del sistema de salud norteamericano, que es el más privado y de los países grandes y más desigual. Puede ser que haya algún tipo de cuestionamiento que ya viene, quizás por ese lado, por la cuestión de los ancianos también, vamos a ver qué pasa ahí con la soledad de los ancianos. Quizás por ese lado puede ser que haya algún tipo de cuestionamiento, y quizás haya algún tipo de aprendizaje o de experiencia que quede en el mundo del trabajo sobre la cuestión del teletrabajo. Entonces ahí queda algo, las nuevas experiencias quizás ahí queden algún tipo de sedimentación que no necesariamente va a ser positiva, quizás tiendan justamente a destruir más puestos de trabajo, no lo sé. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que me dejas pensando un montón.